Y ahora Jerome pasará a las preguntas. Sí. Buenas tardes a todos. Pues gracias, Alfonso. Tenemos un par de preguntas en los 10 minutitos que nos quedan. Podéis puntuar en Slido y hay una pregunta que está mejor puntuada, que es, ¿qué se puede hacer, Alfonso, con miembros del equipo que sean conflictivos? O sea, ¿cómo gestionar los miembros conflictivos? ¿Cómo bajar la conflictividad? Y cómo hacer que la gente ocupe su lugar y su rol. Es una gran pregunta. La verdad que la respuesta depende de tu situación y de tu colocación con respecto a esta empresa. Es decir, si tú eres el jefe, tienes que poner orden. Si eres un compañero o si eres uno de los involucrados, lo que hay que hacer son cosas diferentes. En cualquier caso, si no eres el jefe, habla con el jefe, ese es mi consejo, y que ponga el orden, que es su trabajo. Y si eres el jefe, bueno, pues si eso está afectando a los objetivos de la empresa, es momento de que entres a negociar. Entonces, para los que no sabéis negociar, como las empresas no estamos hablando de negociaciones muy críticas, sino que estamos hablando de negociaciones de conflictos, os voy a dar una guía muy sencillita de negociación, que es básicamente, si tú estás dispuesto, es decir, quieres y puedes dar lo que te está pidiendo la otra persona, fantástico, le dices que sí o le pones condiciones o lo que tú quieras. Y si es que no, dile que no. Pero, dile, mira, eso no va a pasar. Ahora bien, ¿qué otra cosa te gustaría para que tú estuvieras contento? Y así sigues ese ciclo hasta que encuentres un acuerdo que os vaya bien a los dos. Es una norma muy básica, pero en las empresas funciona muy bien. Que es, si algo no se lo puedes dar a una persona porque quiere A, el otro quiere B, que eso suelen ser fuentes de conflictos, es, mira, esto te lo puedo dar o no te lo puedo dar, y si es que no, esto no va a pasar, busca otra cosa con la que estés contento porque esto no. Siendo jefe. Si no eres jefe, habla con el jefe y que ponga orden. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué opinas de las nuevas estructuras planas? O sea, estructuras donde no hay jefes, o por lo menos no se llaman jefes, y donde los jefes se llaman coach o coaches. ¿Qué opinas de este tipo de estructura nueva, Alfonso? Bien, es una gran pregunta, la verdad. Las estructuras planas no son buenas ni malas, son diferentes. Es decir, al final tú cuando tienes una estructura vertical, lo haces por optimización. De hecho, por eso el ejército es vertical, porque necesitas velocidad máxima. Entonces, ¿qué haces? Que una persona decida. Cuando tienes una estructura plana, lo que estás consiguiendo es que esa toma de decisiones se reparta en más personas, lo cual provoca dos cosas. Bueno, más cosas, pero principalmente dos. La primera, que la decisión probablemente será más acertada porque hay más cabezas, pero también es más lenta. Por lo tanto, si lo que quieres es velocidad, va a ser malo para ti. Si lo que quieres es acertar, va a ser probablemente beneficioso para ti. Sin embargo, siempre vas a tener un facilitador o vas a tener que poner un facilitador porque te vas a encontrar en situaciones conflictivas como la que vimos en la pregunta anterior, que es el 80% de mi trabajo es resolver conflictos, ya te lo digo, y es el tema de es que este quiere uno, este quiere el otro. Entonces, no es ni bueno ni malo, depende de cuál sea el objetivo que queremos conseguir en los tiempos que los queremos conseguir. Entonces, escoges una estructura u otra. Vale. Tenemos una pregunta de Manel. ¿Cómo se ejerce un rol de líder correcto si la empresa o las personas no se dejan ayudar? Y si la empresa o las personas no cambian su forma de pensar. Bueno, pues aquí tienes dos de las leyes que te he pasado antes. La primera es, no se dejan ayudar, fantástico, tú ofrece, pero si el otro no quiere, no quiere. Ojo, porque puedes estar cayendo en la trampa de intentar arreglar algo que no es tu tarea arreglar. Que eso a lo mejor es del jefe o de otro. Si es del jefe, no tiene que arreglar nada. Dice, esto va a ser así y es así, y es lo que hay. Y lo siento mucho, lo puedes hacer mejor o peor. Puedes gestionarlo, puedes decir, mira, te escucho, lo negociamos, tal, pero es que al final la empresa nos pide esto, y es que es lo que hay que hacer, te guste o no te guste. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando... La primera, que no se dejen ayudar, cuidado, porque puede estar cayendo en la trampa de no ofrecer y de estar ayudando sin permiso. Si no se quieren dejar ayudar, pues no se quieren dejar ayudar. Y la segunda es la aceptación, ¿no? Que es decir, no cambian su forma de pensar o su cultura. Bueno,
tendría que saber más detalles de quién, en qué posición están, qué necesitan, etcétera, ¿eh? Pero estoy asumiendo aquí que tú eres como un jefe intermedio, entonces estás hablando de los jefes superiores. Que no cambien su forma de pensar o su cultura. Bien, pues ya lo tienes claro. Si ellos no quieren, si tú ofreces y ellos no quieren, solo te queda otra opción, que es aceptarlo. No resignarte. Acuérdate lo que he dicho. No resignación. Significa es que yo lo quiero pero no me lo dan, yo lo quiero pero no me lo dan. Esto te crea una tensión interna. Lo que digo es aceptarlo. Aceptarlo significa, vale, esto no me lo van a dar, ¿qué otra cosa voy a querer yo para poder trabajar y llegar a lo que me están pidiendo, sabiendo que eso no? Es el tema de la aceptación, que no resignación. ¿Sirve? Vale, creo que sí. Vale. Pau nos pregunta, ¿qué es ENP? ¿Qué es dónde, perdona? ¿Qué es el ENP? ENP. Hasta aquí, sí. Pues ahora mismo no lo sé. No sé qué significa ENP. Pau, ¿me lo puedes precisar, por favor? Y la vuelvo a hacer. El NPS. El ENPS, perdona, el Employee Net Promoter Score. Básicamente le preguntas a tus empleados o a tu equipo del 1 al 10 cuán probable es que recomiendes a un amigo que trabaje para nosotros. Y te dicen un número, del 1 al 10. Los del 1 al 3 se llaman retractors. Significa que son personas que van a restar. Del 3 al 7, si no me equivoco, son intermedios. Ni suman ni restan. Y del 8, 9 y 10 creo que son proactivos. Significa gente que realmente sí que va a promocionar tu empresa y un lugar de trabajar contigo. Entonces, lo que haces es restar los positivos de los negativos y eso es en porcentaje y ese es el porcentaje de ENPs, ese es el número de ENPs. Lo que significa que sumando todos los 8, 9 y 10 y restándole los 1, 2 y 3, tienes más de en el ejemplo, más de un 40% de gente recomendando tu empresa. Guay. ¿Qué más tenemos? Nos quedan 2 o 3 preguntas. ¿Cómo haces cuando el ego se pone en el camino de un buen líder? Depende de si es tu responsabilidad o no. Es decir, si el ego es el del jefe, pues de nuevo tú puedes liderar desde la posición en la que estás, ofrecer, dar ejemplos, ayudar, pero si es el jefe el ego de un empleado y tú eres el jefe, pues ahí tienes la palanca de decir, bueno, pues ¿qué es lo que toca? Es que no hay otra. Para eso te pagan, ¿no? Entonces, normalmente te diría, el ego viene de diferentes miedos y de diferentes cosas del pasado y tal. Yo te diría que busques un coach. Yo te diría que busques a alguien que es más especializado en encontrar, porque necesitaría más detalles de ver qué ha pasado, cuándo, dónde, etcétera, para ver exactamente de dónde está viniendo esta fuente y entonces empezar a trabajar esa persona siempre y cuando esa persona quiera. Acordaos. Esto es lo primero que aprendí en el coaching. Yo no le digo a nadie te voy a hacer una sesión. Yo voy a él y le digo, oye, cuando tú quieras, me avisas. Y cuando vienen, la primera pregunta es, ¿qué quieres? Porque tienen que querer hacer algo, si no, no vale para nada. Vas a ir tú a arreglar la vida y te van a decir que te preocupes. ¿Vale? Y hablando de cómo formarse para ser líder, aparte de llamarte a ti, ¿cómo uno se puede formar para ser líder? ¿Qué recomendación nos darías? Pues la verdad es que existe mucha documentación al respecto. Yo personalmente, de todas las que he visto, la que más me gusta es la sistémica, porque te da una visión holística, te da una visión general de cómo las interrelaciones personales funcionan, de cómo las personas, a nivel general, de cuáles son las leyes que rigen estos sistemas, y entonces tú puedes ver cuáles son las características, ¿no? Las características físicas de los sistemas. Por ejemplo, una de ellas es que todos ocupamos un lugar, un rol en un sitio y en un tiempo en concreto. Esto es una ley física. 2 personas no pueden ocupar el mismo sitio, el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vale, sabiendo eso, tú ya ves que cuando uno está aquí y otro está intentando ir, ahí va a haber una tensión y va a haber un conflicto, ¿no? Entonces, yo esto lo aprendí, he hecho muchos estudios, pero uno de ellos es el sistémico. Y para liderazgo de equipos, yo te voy a decir que el sistémico es el que más me ha gustado. A mí. Vale. Temas de micromanagement, ¿cómo evitar cómo hacer follow-up sin caer en micromanagement en un contexto donde tú has delegado mucha responsabilidad para que no todo recaiga en ti?
Ujú. pues cómo hacer seguimiento sin caer en la trampa del micromanagement. Pues esa es una gran pregunta. Yo lo que utilizo es la doble responsabilidad. Nosotros desarrollamos esto en una empresa y se llama, le llamo la doble responsabilidad. Significa, yo como lead me voy a hacer cargo de cada mes, 2 meses, lo que acordéis vosotros, de sentarme contigo y revisar una serie de preguntas. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué crees que estamos haciendo bien? ¿Qué crees que estamos haciendo mal? ¿Cómo está yendo esto? Etcétera. Y hacéis una serie de preguntas que es, yo me comprometo a organizar estas reuniones, a ver si hemos hecho el seguimiento, a hacer lo que hemos quedado que haríamos, etcétera. Durante este periodo de tiempo, desde hoy hasta dentro de un mes, cuando volvamos a hablar del tema, durante ese tiempo yo ya no soy responsable. El responsable eres tú. Si necesitas dirección, si tienes dudas sobre algo, si no sabes hacia dónde ir, es tu responsabilidad venir hacia mí y notificarme. Y además me notificas a través de estos canales. Mensajes si no es urgente, llamadas si es urgente, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera yo sé que comparto esa responsabilidad, yo le doy a la otra persona y él sabe que de aquí a un mes va a hablar conmigo, pero si necesita algo, va a venir a mí. De esa manera no vas a estar encima de él, no vas a tosigar, no vas a hacer micromanagement. Eso es lo que yo suelo hacer. Es decir, pues mira, cada 2 semanas hablamos de esto, cada día hablamos de esto. Y si pasa algo durante, entonces es tu responsabilidad. Y eso es lo que yo llamo la doble responsabilidad. Gracias. Mira, la que podría ser la última. Gonzalo nos pregunta si podrías dar una explicación y también si nos podrías dar tu opinión sobre el sistema OKR, que conocerás, ¿no? De Objective and Key Result, que usan empresas como Google. Sí, la verdad que yo he utilizado OKRs en el pasado. Al final es un framework que funciona bien. Más que nada, es un framework de alineamiento. Básicamente, yo no creo, si tienes ya experiencia, esto es como, aquí hay muchos que sois desarrolladores o gente de sistemas, entiendo que lo que va a pasar es que dices, yo necesito un framework. Y dices, pues cuando empiezas, sí. Cuando empiezas te viene bien, porque entonces tú ya vas viendo los patrones y vas tirando. Cuando tú ya pilotas, cuando tú ya sabes más o menos, no necesitas seguir un framework de arriba abajo. Necesitas saber cuáles son los principios. Como por ejemplo hacer las preguntas adecuadas. Oye, ¿cuáles son los objetivos del siguiente mes? Incrementar las ventas, subir los clientes o cerrar 2 tratos, lo que sea que te digan. ¿Y los de mi equipo cuáles son? Tales. ¿Y los míos cuáles son? Entonces, ¿cómo sé yo que estoy haciendo un buen trabajo sin tener que venir a preguntártelo? Entonces, al final, si tú ya pilotas un poco, no te hacen falta frameworks. Si eres nuevo en la empresa y la empresa está dispuesta, OKRs es un gran sistema, funciona y funciona bien. Eso sí, los líderes de la empresa tienen que estar dispuestos a aceptar eso, porque es un cambio que empieza desde ellos. Si no empieza con ellos, no va a funcionar. Y mira, hemos abierto la sesión hablando de amistad, la cerraremos con amistad. ¿Cómo diferencias, cómo tratas el tema de amistad con el tema del jefe y del líder? Para no caer en este es mi amigo, este no. Y además, si mi compañero es mi amigo. Sí, esa pregunta es, es muy común, porque más del 80% de empresas en España son familiares. Lo que significa que tu jefe es tu padre, o el hermano, o el primo que se fue a estudiar a También. Estados Unidos y luego lo han puesto por encima tuyo. Sí, esta la trabajo mucho. Al final, los que me conocéis sabéis, y más los que ahora ya diciéndonos que yo soy muy sistémico, todos los grupos de personas se llaman sistemas. Yo les llamo sistemas. ¿Por qué? Porque a veces hablo de familias, a veces hablo de equipos, a veces hablo de departamentos, a veces hablo de empresas, a veces hablo... Entonces yo le llamo sistemas. ¿Qué pasa? Que una persona, una de estas leyes, una de estas características, mejor dicho, es que no solo pertenece a un sistema. Pertenece al sistema familiar, sistema de amigos, sistema corporativo, etc. Existen diferentes sistemas a los que tú perteneces, sociedad, tal. Tienes que saber muy bien desde qué sistema estás hablando y hasta qué sistema estás hablando. ¿Por qué? Porque eso me pasaba mucho. Si tú eres el jefe, te están pagando para ser jefe, y a un amigo tuyo que le tienes que dar un toque no se lo estás dando, en realidad te estás cometiendo negligencia, porque no estás haciendo el trabajo para el que te están pagando. Ahora bien, tú lo puedes ir a hablar con tu compañero, que a mí me ha pasado esto, y decir, mira, a las 5 de la tarde nos vamos a hacer cervezas, no hay ningún problema. Aquí mi trabajo es ponerte en cinta, y esto no está funcionando. Así que tienes que darte caña.
como jefe te tengo que decir esto. Y tienes que saber exactamente desde qué sistema estás hablando y hasta qué sistema estás hablando. Y dejarlo claro al principio. Porque si no, la otra persona se puede sentir ofendida por el que, oye, es que es mi amigo y me ha dicho tal. No. Fuera de aquí hacemos lo que quieras, pero en el trabajo me pagan para ponerte en cinta. Y no estás dando el resultado que esperamos. Entonces, no sé si tienes que diferenciar los sistemas y desde cuál hablas a cuál hablas y dejarlo claro antes de sobre todo una charla conflictiva o potencialmente conflictiva. ¿Te sirve? Sí, muy bien. Pues Alfonso, te doy las gracias de nuevo. Gracias a todos por haber asistido. Intentaremos pasaros un resumen de los principios que ha comentado Alfonso y seguramente os pasemos la video también del webinar. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme. A ti, Alfonso, como siempre. Hasta pronto. Venga, adiós. Hasta luego.